Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de los chismes, secretos, intrigas y noticias de última hora del fascinante y apasionante mundo de las series turcas. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un mar de emociones y revelaciones. Prepárense porque hoy no les traigo cualquier noticia, les traigo una bomba de neutrones que está sacudiendo los mismísimos cimientos del *show business turco. Sí, damas y caballeros, tal como lo oyen. Tenemos un bombazo de proporciones estratosféricas, una noticia que involucra a uno de los galanes más codiciados, adorados y venerados de Turquía, un hombre que ha robado corazones a lo largo y ancho del planeta, y un giro inesperado, absolutamente inesperado, en su vida amorosa. Hoy, mis chismosos favoritos, hablaremos del posible, y hasta ahora secreto, abandono de Kerem Bürsin a Hande Erçeli, lo que es aún más sorprendente, un rumor que está encendiendo las redes sociales y las redacciones de las revistas del corazón. Una supuesta boda secreta en el horizonte con la explosiva y talentosa Melisa Dongel. ¿Será cierto? ¿Es esto un montaje orquestado por algún enemigo oculto? ¿Se confirmará este dramón digno de la mejor telenovela? Agárrense fuerte a sus asientos, pónganse sus gafas de sol porque la verdad puede ser cegadora, y preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Pero un momento, por favor. Antes de que entremos de lleno en materia, antes de que desatemos toda la artillería informativa, antes de que los rumores se conviertan en hechos y las especulaciones en titulares, déjenme recordarles, mis queridos seriéfilos, mis compañeros de aventuras en este universo de pasión y melodrama, que no olviden suscribirse al canal. Sí, ya saben. Ese botoncito rojo que parpadea tímidamente allá abajo, esperando ser presionado con ansia. No sean tímidos, anímense. Activen la campanita, esa campanita traviesa que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, un vídeo cargado de chismes jugosos, análisis profundos que les harán reflexionar sobre la condición humana, y reseñas imperdibles de sus series turcas favoritas. No se lo pierdan por nada del mundo. Además, y esto es muy importante, suscribirse es totalmente gratis. Sí, no tienen que vender un riñón ni empeñar a la abuela. Es un regalo para ustedes, un gesto de agradecimiento por estar siempre ahí, apoyándonos y compartiendo nuestra pasión. Y lo más importante, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, contenido que les haga reír, llorar, suspirar y sobre todo soñar. Así que no lo duden más, súmense a nuestra gran familia turcomaníaca, una familia donde todos somos bienvenidos y donde el amor por las telenovelas turcas es el idioma universal. Ahora sí, con todos a bordo y los cinturones abrochados, vamos al grano, vamos al meollo del asunto, vamos a destapar este escándalo. Como les adelanté al principio, y créanme que estoy tan impactada como ustedes, hoy vamos a hablar de un rumor que está corriendo como la pólvora por todo el Internet. Un rumor que está incendiando las redes sociales y que involucra a tres de los nombres más importantes del panorama actoral turco, Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melisa Dongel. Prepárense para el drama, porque el drama, mis amigos, está servido en bandeja de plata. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, antes de que nos perdamos en un laberinto de especulaciones, vamos a hacer un pequeño, pero necesario, repaso por algunas de las series más explosivas, más aclamadas y más comentadas que han protagonizado estos tres talentosos actores. Porque al fin y al cabo sus carreras son lo que los ha unido, lo que los ha catapultado a la fama internacional, y lo que ha hecho que sus vidas se entrelacen de una forma tan fascinante como impredecible. Empecemos con la joya de la corona, la serie que lo cambió todo, la serie que convirtió a Kerem Bürsin y Hande Erçel en estrellas globales, *Senkal *. Esta comedia romántica aderezada con toques de drama, giros inesperados y un romance que hizo suspirar a millones de personas, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, que sueña con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, sus becas son canceladas, dejando sus sueños hechos añicos. En medio de esta crisis conoce, o mejor dicho, choca con Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso, obsesionado con el trabajo y con una reputación de hombre frío e inaccesible. Serkan, en un acto que desafía toda lógica y sentido común, le ofrece una solución a Eda: financiar sus estudios, cumplir su sueño, a cambio de un pequeño favor, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un contrato con cláusulas y condiciones, pronto se convierte en una atracción irresistible,
una conexión innegable y un amor que deberá superar muchos obstáculos, muchas intrigas y muchos malentendidos. ¿Por qué es relevante para lo que estamos hablando hoy? Pues porque fue en esta serie, en este set de rodaje entre guiones, cámaras y focos, donde nació el amor entre Kerem y Ande, un amor que traspasó la pantalla, que se hizo tangible y que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante y su relación se convirtió en una de las más mediáticas, más fotografiadas y más comentadas del momento. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España, Italia, Rusia y muchos otros países. El romance entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Ande y Kerem, era la comidilla de todos, el tema de conversación obligado en cualquier reunión social. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es como en las telenovelas. Los finales felices no están garantizados y a veces, la magia se desvanece como un castillo de arena ante la marea. Ahora pasemos a otra producción que, aunque no tuvo el mismo impacto global que Senkalkapm, es fundamental para entender el papel de Melissa Dongel en todo este embrollo, ***Askmankintikam****. Esta serie, un remake de la popular serie coreana, Kanin Single Lady, nos cuenta la historia de Ezra y Ozan, una pareja que decide casarse muy jóvenes, impulsados por la pasión y el deseo de construir un futuro juntos. Sin embargo, los problemas económicos, las dificultades del día a día y la falta de madurez terminan por separarlos, llevándolos a un divorcio doloroso y amargo. Años después, la vida les da una segunda oportunidad. Ozan se convierte en un exitoso empresario tecnológico, un hombre rico y poderoso, mientras que Ezra trabaja en un puesto humilde, luchando por salir adelante. El destino, caprichoso como siempre, los vuelve a unir cuando Ezra decide, impulsada por la necesidad y la curiosidad, comenzar a trabajar en la empresa de Ozan. Allí, en medio de ordenadores, reuniones y proyectos, Ezra decide vengarse por el dolor que él le causó en el pasado, por las promesas rotas y por los sueños frustrados. Melissa Dongel interpreta a Ala Ilmaz, una diseñadora de interiores exitosa, sofisticada, ambiciosa y con un gusto exquisito que se convierte en el interés amoroso de Ozan. Su personaje es crucial porque añade tensión, drama y un toque de maldad a la relación entre Ezra y Ozan, creando un triángulo amoroso que mantiene a la audiencia enganchada, preguntándose quién se quedará con el corazón del codiciado empresario. Aunque Melissa no es la protagonista principal, su papel es fundamental para el desarrollo de la trama y para entender las motivaciones de los personajes principales. Además, su talento actoral, su belleza exótica y su carisma arrollador la han convertido en una de las actrices más queridas, más solicitadas y más admiradas por el público turco. Y ahora, para completar el panorama, volviendo a Kerem, no podemos olvidar su participación en ***Yaşamayanlar***, una serie de vampiros turca de Netflix que se aleja radicalmente del género romántico al que estamos acostumbrados a verlo. En esta serie, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro carismático, rebelde, atormentado por su pasado y consumido por la sed de venganza. Dmitri busca, con la ayuda de otros vampiros marginados y una joven humana, vengarse del vampiro que lo convirtió en lo que es, un ser inmortal condenado a vivir en las sombras. La serie es oscura, llena de acción, efectos especiales sorprendentes y una atmósfera gótica que te atrapa desde el primer momento. Yaşamayanlar muestra una faceta diferente de Kerem como actor, una faceta más madura, más intensa y más arriesgada. Aunque no es una serie tan popular como Senkalkapm, Yaşamayanlar es importante porque demuestra la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar roles muy diferentes, roles que desafían sus límites y que lo alejan de su imagen de galán romántico. Además, la serie fue una de las primeras producciones turcas originales de Netflix, lo que la convierte en un hito en la historia de la televisión turca, abriendo el camino a otras producciones locales y demostrando el potencial del país como productor de contenido de calidad. Ahora sí, mis queridos chismosos, con este contexto, con estos antecedentes, con esta información crucial, vamos a lo que nos compete, vamos a la madre del cordero, vamos al bombazo de la supuesta boda secreta de Kerem con Melissa. Como les dije al principio, esto es solo un rumor, una especulación, una noticia que está en boca de todos, pero un rumor que ha cobrado mucha fuerza. Una especulación que se ha extendido como la pólvora y una noticia que ha provocado un terremoto en las últimas semanas. ¿De dónde viene este rumor? ¿Quién lo ha originado? ¿Quién está detrás de esta bomba? Pues bien,
Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales, publicaciones misteriosas, enigmáticas y llenas de segundas intenciones, y algunos comentarios de supuestos allegados a los actores, amigos, confidentes y fuentes cercanas que, por supuesto, prefieren permanecer en el anonimato. Al parecer, Kerem y Melissa han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses, en restaurantes, cafés, eventos sociales y lugares apartados, y algunos afirman que han estado saliendo en secreto desde hace algún tiempo, manteniendo su relación alejada de los focos y de la curiosidad de la prensa. Lo que ha encendido aún más las alarmas, lo que ha hecho que los rumores se conviertan en una bola de nieve imparable, es que, según estas fuentes anónimas, Kerem y Melissa estarían planeando una boda secreta, una ceremonia íntima, lejos de los focos mediáticos, de la presión de los fans y del escrutinio público. Un evento privado, exclusivo y reservado solo para sus familiares y amigos más cercanos. ¿Qué hay de Ande en todo esto? ¿Cómo encaja Ande en este rompecabezas? ¿Qué ha pasado con el amor que parecía indestructible? Pues bien, según las fuentes, la relación entre Kerem y Ande habría terminado hace algún tiempo, aunque no lo han hecho público para evitar el escándalo, para no decepcionar a sus fans y para proteger su imagen pública. Al parecer, la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, a incompatibilidad de caracteres y a la presión de la fama. Algunos afirman que Ande no estaba de acuerdo con el estilo de vida de Kerem, con su ritmo de trabajo, con sus compromisos profesionales y que se sentía sofocada por la atención mediática, por el acoso de los paparazzi y por las expectativas de los fans. Otros dicen que Kerem se sentía presionado por las expectativas de los fans, por la necesidad de mantener una imagen perfecta y que necesitaba un respiro, un tiempo para sí mismo y un espacio para explorar otras opciones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Kerem y Ande parece haber llegado a su fin. Un final triste, inesperado y decepcionante para muchos. ¿Pero por qué Melissa? ¿Qué tiene Melissa que no tenga Ande? ¿Qué ha visto Kerem en Melissa que no haya visto en su expareja? Pues bien, según los rumores, Kerem se habría sentido atraído por la personalidad de Melissa, por su sentido del humor, por su inteligencia, por su forma de ver la vida y por su espíritu libre e independiente. Al parecer, Melissa es una persona muy relajada y despreocupada, que no se toma la vida demasiado en serio, que sabe disfrutar de los pequeños placeres y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Esto habría sido un soplo de aire fresco para Kerem, que se sentía agobiado por la presión de la fama y las expectativas de los fans. Además, algunos afirman que Melissa es una persona muy leal, muy comprensiva y que apoya a Kerem en todo lo que hace, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones y conjeturas, y hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los actores, hasta que uno de ellos salga a la luz pública y diga, sí, es cierto, nos vamos a casar, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, la cantidad de información que está circulando, la insistencia de las fuentes y la credibilidad de algunos medios nos hacen pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. ¿Será que Kerem realmente le ha dicho adiós a Ande y está a punto de casarse en secreto con Melissa? Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable, pondrá a cada uno en su lugar y revelará la verdad. Es importante recordar que la vida de los famosos está llena de rumores y especulaciones, que no todo lo que se dice es verdad y que, muchas veces, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Sin embargo, en este caso, la cantidad de información que está circulando y la insistencia de las fuentes nos hacen pensar que algo de verdad debe haber en todo esto. Además, la historia de amor entre Kerem y Ande siempre ha sido muy mediática, muy seguida por la prensa y muy comentada por los fans, y cualquier cambio en su relación genera mucha expectación, mucha curiosidad y mucho revuelo. Por supuesto, esta noticia ha generado todo tipo de reacciones entre los fans de Kerem y Ande. Algunos se niegan a creerlo y siguen esperando una reconciliación, soñando con un final feliz digno de cuento de hadas. Otros se sienten decepcionados y traicionados por Kerem, acusándolo de ser infiel y de jugar con los sentimientos de Ande. Y otros simplemente están sorprendidos y curiosos por saber qué va a pasar, preguntándose si esta boda secreta es real o si es solo una estrategia de marketing para generar publicidad. Lo que está claro es que esta noticia no ha dejado a nadie indiferente. En cualquier caso, seguiremos de cerca esta historia, investigaremos a fondo y les mantendremos informados de cualquier novedad, de cualquier pista y de cualquier confirmación. Mientras tanto, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que compartan sus opiniones y a que nos digan qué opinan de todo esto.
¿Creen que Kerem y Ander realmente han terminado? ¿Creen que Kerem se va a casar con Melissa? ¿Qué les parece esta pareja? ¿Les gusta la idea o prefieren a Ande? Déjenos sus comentarios. Nos encanta leer sus opiniones. Bueno, mis queridos seriefilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este bombazo informativo y que se hayan entretenido con nuestras especulaciones y conjeturas. Como siempre, les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos encanta saber que están ahí. Y recuerden, mis queridos amantes de las series turcas, que la vida está llena de sorpresas, que el amor es un misterio indescifrable y que nunca sabemos qué nos depara el futuro. Así que disfruten cada momento, vivan intensamente y no se tomen la vida demasiado en serio. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que tengan un día lleno de drama, amor, intrigas y telenovelas turcas. Chao.